noches. Ok, gracias, Cine. Estaba probando el micrófono. Empezamos. Hola. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Empezamos en 2 minutos. 2 minutos empezamos, 7 y 8. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches con todos. ¿Cuántos participantes somos a esta hora de la noche? 14 participantes. Estamos hablando de 11 alumnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 alumnos. Vamos a esperar que puedan ingresar más de sus compañeros, pero igual empezamos la clase. ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido un buen día. Espero que les haya ido bien en su trabajo, en sus otros estudios, en sus casas, con sus quehaceres diarios. ¿Sí? Espero que todo haya ido muy bien, jóvenes. ¿Sí? Antes de empezar con la clase, nos quedamos el día de ayer respecto al tema de Incoterms. He visto las pruebas, bueno, las pruebas que han dado el fin de semana, ¿no? De 18 que son ustedes, 17 han dado la prueba. Solo uno no la ha podido dar. Desconocemos el motivo por el cual no la ha dado. ¿Sí? Y tenemos algunas notas, ¿no? Un poco sorprendentes. Quisiera saber si será por el apuro, si será un desconocimiento o alguna duda que se les haya generado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya ustedes me dirán seguramente el día de hoy a qué se ha debido. ¿Sí? Ok, tenemos de 17 personas, tenemos 4 notas aprobatorias. 4 notas aprobatorias.
¿no? Y las demás notas no han sido aprobatorias. Esto es un primer examen para ver cómo van ustedes con las clases que se está llevando. Si se está generando dudas, si se está generando inconvenientes, ¿no? Si los temas se hacen muy difíciles, si necesitan más ejemplos sobre cada punto que voy tratando, ¿sí? O quizá alguna parte se pueda volver a repetir, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí Fernando me hace una mención sobre la prueba. He dado 2, se da cuenta la de mayor nota. La de mayor nota, efectivamente, Fernando, ¿no? Tengo acá los nombres incluso de las personas que tienen esa nota aprobatoria también, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer una revisión de repente para alguno de ustedes que no haya podido dar una respuesta correcta. Vamos a pasarla y mencionamos también la respuesta correcta, ¿sí? Eran 10 preguntas, algunos la han respondido dentro de un tiempo prudencial. Lo que sí me ha sorprendido, es que uno de ustedes ha dado la prueba en 6 minutos y tiene una nota probatoria. Y la máxima persona que ha dado en su examen tiene 1 hora, 1 minuto, ¿sí? Entonces, es diametralmente opuesto el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que la prueba podría ser tranquilamente para unos 20 minutos a 25, no más, ¿sí? Era para poder hacer un primer, como le indiqué, un primer paréntesis de cómo están llevando ustedes lo que se está dictando, ¿ok? Listo, entonces tenemos que la primera pregunta era indicar si en el aforo físico se revisa solamente la mercancía en cuanto a, y habían 5 opciones, ¿no? Siendo la respuesta correcta que se realiza el aforo físico y se revisa la totalidad, pero también se revisa la totalidad de la mercancía para determinar los derechos arancelarios. Entonces la respuesta correcta era A y D. ¿Ok? La segunda pregunta era, ¿cuál es dice acá, cuál es la denominación de la voluntad del declarante para numerar un régimen aduanero? ¿Cuál es la denominación de la voluntad del declarante para numerar un régimen aduanero? ¿No? Habían 5 opciones y la mayoría me puso como respuesta la opción A, que era la DAN, ¿no? La respuesta correcta era la C, la destinación aduanera. Cuando se efectúa una destinación aduanera. ¿Sí? ¿Acá? ¿Se acuerdan de ese detalle? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre ello? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces creo que esa parte quedó clara. ¿Sí? Okay. Generamos la tercera pregunta, que era acerca de una operación aduanera mediante la cual la administración dispone que las mercancías deban permanecer en un lugar determinado. A ver, Cristel tiene una duda y que explique. A ver, Cristel. Acá hay 4. A ver, dice Jonathan, vuelve a explicar la pregunta 2. Ok, Cristel, vamos a explicar la pregunta número 2. Ok, entonces tenemos, ¿cuál es la denominación de la voluntad? A ver, Jeremy dice el término enumerar.
podría definirlo. ¿Ok? Vamos paso por paso. ¿Cuál es la denominación de la voluntad del declarante para enumerar un régimen aduanero? Es decir, ¿cuál es el concepto que se le da a la voluntad del declarante para poder indicar qué régimen aduanero se tiene que acotar? Entonces, la respuesta correcta era la destinación aduanera. ¿Se acuerdan? Cuando en el concepto de destinación aduanera, en el glosario lo pueden visualizar, yo declarante, ¿no? Por indicación de un tercero, efectuaba la numeración de la DAN, ¿no? Y ahí le indicaba a la SUNAT, ¿qué le indicaba? La voluntad del tercero de poder destinar la mercancía al régimen de importación para el consumo. ¿Sí? Eso era la respuesta y esa era la acotación. Si ha quedado conforme, pasamos a la pregunta 3. Operación aduanera mediante la cual la administración dispone que la mercancía deba permanecer en un lugar determinado. ¿Sí? Y habían 5 opciones: comiso, incautación, control aduanero, inmovilización y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta, ¿quién me la puede dar? ¿Con chat o con audio? ¿Quién me da la respuesta? Y vamos a agregarle un punto al examen, a ver. Roxana Arroyo. Inmovilización. Roxana, vamos a tomar nota de Roxana. Roxana, ok. Más 1. Ok. Efectivamente, inmovilización. La cuarta pregunta indicaba una mercancía que ha ingresado al territorio aduanero cuyos tributos han sido cancelados, pero que aún no obtienen el levante autorizado, será 5 opciones, ¿no? Mercancía nacional, mercancía en tránsito, mercancía extranjera, A y D, y ninguna de las anteriores. ¿Sí? Otra persona que no sea Roxana, por favor, por el chat o por audio, me da la respuesta correcta. A ver. Jonathan me dice que es mercancía extranjera. Jonathan. Ok, Jonathan, tienes uno. Fernando. No es nacional, Fernando, es extranjera. ¿Sí? Tenemos la número 5. Es obligatoria la participación del funcionario aduanero y auxiliar de despacho en 2 puntos, 5 opciones: reconocimiento previo, revisión documentaria, inspección sanitaria, reconocimiento físico o C y D, que era inspección sanitaria y reconocimiento físico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta para lo que es la número 5? ¿Quién me lo dice que no sea Jonathan ni Roxana? ¿Qué tenemos acá? Tenemos Roxana, dice que puso la E. Vamos a ver después ese tema. Jeremy dice C y D. Reconocimiento físico me dice Signe. Ok. Signe.
Considéreme a ver. Fernando dice, pero si pagan los tributos no pasa a ser nacional. No tienen el levante autorizado todavía, Jonathan. Hay mercancía que pueden pagar los tributos. Yo puedo traer, por ejemplo, estos equipos móviles, ¿no? Pago mis tributos, pero no tengo el levante autorizado de SUNAT porque el permiso de internamiento que me da el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está errado. Al estar errado, no puedo entregar a la SUNAT la documentación que me exige el procedimiento porque esta es una mercancía restringida. Y si yo no cumplo, ¿qué puede suceder? La SUNAT puede incautar, comisarme la mercancía o en su defecto me puede ordenar el reembarque de la mercancía, pero eso ya es otra historia, ¿no? Ok, algunos me dicen, profesor, es la participación obligatoria es del funcionario aduanero y el auxiliar de despacho, tanto en la inspección sanitaria como en el reconocimiento físico. Pues eso marcaba C y D. Y alguno de ustedes ha marcado lo que es D solamente, que es el reconocimiento físico. ¿Ok? Entonces, la participación obligatoria del funcionario aduanero, que es el especialista, en forma conjunta con el auxiliar de despacho, hasta lo que he explicado, es en el reconocimiento físico. Y en la inspección sanitaria, no hemos tocado ese punto, pero algunos seguramente ya han escuchado o tienen alguna experiencia. En la inspección sanitaria va el inspector del SENASA, ¿no? Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Va el inspector, que es un ingeniero, a hacer la inspección sanitaria, y eso es en forma conjunta con el auxiliar de despacho. Todavía yo no he tocado ese tema, pero igual lo estoy respondiendo para poder despejar alguna duda. Y después cuando veamos que también pueden haber operaciones que se deben realizar en forma conjunta o en el mismo día, ¿no? Cuando hay inspecciones sanitarias, reconocimiento físico, eso ya lo vamos a ver en su momento cuando haya operatividad, ¿sí? Así que, tranquilos jóvenes, paso a paso se llega rápido. A ver, ¿quién más me dice? Jonathan, en el documentaria. Jonathan, no sé en qué parte, no entiendo esa parte que me dice en el documentaria, no sé a qué refieres. Igual me lo aclaras, por favor, en el chat. ¿Ok? Teníamos la pregunta número 6. Teniendo en cuenta la Ley General de Aduana, la revisión documentaria, no, Jonathan, en la revisión documentaria solo participa el especialista de aduanas designado por la administración, nada más. Es una revisión de documentos, que hoy en día, como lo expliqué también, si no me equivoco, en la segunda y tercera clase, hoy es uno de los beneficios de la pandemia, es que la revisión se hace de manera virtual. Sale un canal naranja, ¿no? Un canal de control naranja, y la documentación se tiene que enviar vía PDF, vía archivo solamente, ¿no? Revisión documentaria a través de pantalla, y el especialista puede otorgar el levante autorizado en el portal de SUNAT en la web, en el semáforo consigna levante autorizado. De requerir mayor información, seguramente que también ingresará al portal y podrá indicar necesitamos mayor información. Eso se llama notificación. ¿Sí? Profesor, disculpe que le corte en la respuesta 5 de lo que estamos hablando ahorita de reconocimiento físico, pero eso que ahora se da solamente el reconocimiento físico con el funcionario aduanero, pero anteriormente era la revisión de documentos y el reconocimiento físico, ¿no? Es por eso que muchos han marcado la B y la D. No, la respuesta que yo había colocado en la número D, perdón, en la última, que era la E, decía C y D. La C era inspección sanitaria y D, reconocimiento físico. Ahora, el tema de Roxana, de la evaluación de la operación, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de presentación solamente. Ojo con ese detalle. ¿Sí?
Hasta antes de la pandemia, lo que era Canal Naranja, revisión documentaria, el agente de aduana, a través de sus auxiliares de despacho, presentaban en un sobre, ¿no? Más grande que los formatos, un sobre A5 aproximadamente era el tamaño, ¿no? Presentaban los formatos de la DAN más copia de la documentación que sustentaban la operación. Presentaban en ventanilla, normalmente en la mañana, y esperaban el levante autorizado en el transcurso del día, que podría ser normalmente antes del mediodía o en las primeras horas de la tarde. Eso era la presentación del canal naranja. Y lo que hoy en día ha cambiado es que esa presentación ya no se da, ahora todo es virtual. Y con respecto al canal rojo, sí cambió. Lo que cambió también es la presentación. Hasta fines del año 2019, igualmente se presentaban los canales naranja. Después ya solamente se solicitaban a través del portal. Sí, al momento del reconocimiento físico se tenía que ir con toda la documentación en un sobre, tenía que ir copia de los formatos originales más copia de todos los documentos. Hoy en día en el reconocimiento físico, uno tiene que ir con los documentos originales y las DAN pueden ir incluso, como les dije, impresas en formatos A4, ¿no? Formatos en blanco, van impresos sin ningún problema. La obligatoriedad de estar en forma conjunta es del funcionario de aduana y el auxiliar de despacho. Incluso cuando veamos ya la legislación, vamos a ver que en algún momento el auxiliar de despacho no está, la potestad que tiene la administración aduanera es de hacerlo sin su presencia. Ponen un acta que el señor representante no estuvo. Y ya, bueno, habrá problemas seguramente con esa agencia, pero eso es ya un extremo. ¿Sí? Espero haber respondido la acotación, Roxana. ¿Alguien más me ha generado alguna duda, alguna pregunta adicional? La revisión documentaria, ya la acabo de explicar, Jonathan. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Y eso es, la revisión no es un anticipo para llegar a la carga. La revisión documentaria no es un anticipo, dependiendo, Víctor, dependiendo. Y no me quiero adelantar a los puntos, ¿no? Que es materia de otra parte del módulo. De eso va a depender dependiendo el tipo de despacho. Hay despacho anticipado, hay despacho diferido y hay despacho tipo urgente, Víctor. ¿Sí? Hacia eso va tu pregunta. Cuando veamos, ellos van a ver que hay revisión antes de la carga, eso es anticipado. Cuando hay revisión después de que ha llegado la carga, es un despacho diferido, ¿no? Hay una multa que hay que pagar por no numerar anticipado, a excepción de las mercancías restringidas. ¿Sí? Igual, con la respuesta que te he dado, he despejado dudas, pero seguramente si alguno de tus compañeros no tiene esa experiencia, no queremos llevar esa acotación más allá. Cuando veamos el tema de legislación y tipo de modalidades, veremos seguramente ese detalle. Teniendo en cuenta la sexta pregunta, la Ley General de Aduanas, el local del cliente puede ser considerado, habían 5 opciones: depósito aduanero, depósito temporal, zona primaria, zona secundaria o ninguna de las anteriores, ¿sí? Entonces, recién a partir de este momento, recién desde ahorita que estoy indicando, necesito una respuesta, no antes. A ver quién me responde a partir de estos momentos. Jeremy me dice depósito aduanero. Daniela me dice depósito aduanero. Fernando, que se había adelantado, depósito aduanero. Yasmín, depósito aduanero. Roxana, Sorimariona. No sé qué es Sorimariona. Roxana. Por favor, no hay respuesta todavía a la pregunta. Renzo Vilca, depósito temporal. Signe Rivera, depósito temporal. Roxana Arroyo, zona primaria.
¿Se acuerdan cuando habíamos visto los conceptos, jóvenes? Habíamos visto el concepto de zona primaria y zona secundaria, ¿no? Zona primaria puede ser todo puerto, puede ser aeropuerto o cualquier otra zona autorizada por la SUNAC. ¿Se acuerdan que había dicho esa parte? ¿No? Incluso algunos me preguntó, profesor, pues si puede ser un local de un cliente debidamente acondicionado para tal fin. Ojo, tiene que estar autorizado por la SUNAT. ¿Sí? Okay, entonces, ha habido seguramente ahí una confusión en esa respuesta. Pregunta número 7. ¿Cuáles son las consecuencias del vendedor al no cumplir con enviar las mercancías en la cantidad y calidad adecuada? ¿No? Habían 5 opciones. Rebaja del precio, declarar resuelto el contrato, exigir entregar de otras mercancías, A y B, o las 3 primeras eran las opciones. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe cuál era la respuesta? ¿Mm? ¿Quién me dice cuál puede ser la respuesta? Fernando me dice las 3 primeras. Jeremy me dice que solo A y B. Roxana, todas las anteriores. Alguien, por favor, necesito su participación de todos. Hoy necesito que todos me digan. Así se equivoque. Yasmín A y B. ¿Quién más? ¿Quién más me responde? Cine, resolución del contrato. ¿Quién más? 3, 6, 7 participantes y hay 13 alumnos. Faltan 6 que me respondan. Vamos, jóvenes. Faltan 6 que me respondan. Las 3 primeras. Faltan 5 que me respondan. Faltan 4. Diana me dice A y B. Renzo, las 3 primeras. Faltan 3 alumnos. Marqué la E, me dice Daniel. Faltan 2 alumnos. Los otros alumnos están en Axel, las 3 primeras. Faltó 1. Falta un alumno. ¿No quiere participar? ¿Está en modo no participo? Así se equivoca, tienen que participar, jóvenes. Algunos han marcado efectivamente la opción E, que era la correcta, ¿no? Y si uno no cumple con enviar las mercancías en la cantidad y calidad adecuada, están todas esas partes, ¿se acuerdan? Que estaba acotado, que era, puedo pedir la rebaja del precio, puedo pedir declarar resuelto el contrato y puedo exigir y entregar, pedir otras, que me entreguen otras mercancías. ¿Sí? Puedo pedir cualquiera de los 3, no solamente uno de ellos. ¿Sí? Y está justo en toda una diapositiva, están justamente esos 3 conceptos ahí. Seguimos con la parte de compra-venta. Si el comprador incumple el pago en el plazo previsto, traerá como consecuencia 2 puntos y habían 5 opciones, ¿no? Exigir que se cumplan todas las condiciones, resolver el contrato, fijar un plazo adicional, dice recurrir a la Convención de Viena o los 3 primeros. ¿Mm? Y la respuesta correcta, ¿cuál sería? Fernando me dice los 3 primeros, Jeremy me dice los 3 primeros. ¿No? ¿Quién más me dice? Jonathan me dice los 3 primeros. Renzo igual. Muy bien. 3, 5 personas que me están respondiendo y veo que están muy atentos a lo que se va preguntando. ¿Quién más me responde? Si está correcto, ¿alguien difiere de esa respuesta? ¿Todos están de acuerdo?
aún tengo dudas con la Convención de Viena, dice Diana. Ok, Mariana está indicando que puede recurrir a la Convención de Viena, ¿no? Ok. Acá nadie más, ¿no? Y la respuesta era efectivamente los tres primeros, ¿sí? Vamos a la pregunta número 9. Si hay incumplimiento por parte del vendedor, se podrá recurrir a dos puntos. Se podrá recurrir a los Incoterms, se podrá recurrir a la Convención de Viena, se podrá recurrir a las autoridades de cada país, ¿no? Al contrato de compra-venta, o la opción última que era B y D, que era recurrir a la Convención de Viena y o al contrato de compra-venta. Y la respuesta se cae de madura, porque era una de las preguntas más fáciles. ¿Cuál es? A ver, quien me la responde ahorita tiene su punto adicional. 1, 2, 3. A ver. ¿Quién se gana un punto? Sidney dice compra-venta. Roxana la E. Jonathan me dice la B y la D. ¿Ok? Ok. A ver. Compra-venta me dice. Compra-venta. ¿Quién me dice compra-venta? A ver. Gracias por su respuesta. Sidney me dice compra-venta. ¿Qué era la opción B? ¿No? Daniela me dice la opción D, que era el contrato de compra-venta, ¿no? Renzo me dice B y D. Ok. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer una pregunta. Sidney, si me escuchas, ¿por qué crees que es la compra-venta solamente? Estaba leyendo una parte y justo justo lo que había visto me decía compra-venta. Ok, gracias. Daniela Huertas. Daniela Huertas. Daniela. Aquí, profesor. Susténtame por qué es el contrato de compra-venta. Ay, ¿por qué lo dejamos? Ay, aquí. Es que yo he guardado mis respuestas y había puesto la D. La No D es puse un B. contrato de compra-venta. Sí. Ay, ¿dónde están estos? ¿Por qué no podría ser? A ver, yo te cambio la pregunta y te dirían, ¿por qué no puede ser el contrato de compra-venta y la Convención de Viena? ¿Mm? ¿No? Ay, pues no sé por dónde guardé mi respuesta. Ok, ya, ok. Gracias, no te preocupes. A ver, Jonathan. Jonathan Espinosa. Sí, bro. Ya, Jonathan, veo que está bien activo con las respuestas, así que, por favor, susténtame tu respuesta. B y D para que todos tus compañeros puedan escuchar. Ya, el compra y venta yo lo puse porque primero, compra y venta se puede recurrir a ahí está, los Incoterms, los tratados, está casi todo con, el comprador puede recurrir a eso. Y la Convención de Viena solo tengo una definición, claro que son tratados de los derechos humanos de países.
Ya. Ok, gracias, Jonathan. La respuesta correcta es la que habías indicado, ¿no? El contrato de compra-venta y la convención de Viena. No es que el tema de la convención de Viena, como indica alguien aquí, solo regula tratados o solamente ve temas de derechos humanos, no jóvenes. El tema de la convención de Viena ve también estos temas referentes a compras o problemas internacionales, ¿no? En el sentido del comercio internacional. Por eso es que toda indicación tiene que estar en el contrato de compraventa. En caso hubieran ya problemas máximes legales, ya se tendría que irse hacia la Convención de Viena y por eso ya interviene el Estado, ¿no? El Estado que tendría que ir a velar por los intereses de una de las empresas de su país, ¿correcto? ¿Ok? Eso es el término y sustento del caso. Y para la última pregunta, que también creo que era la segunda pregunta más fácil, ¿no? En cuanto a los niveles de seguro pactados en el Incoterm CIP, para obtener un descuento, el comprador pide al vendedor 2 puntos, colocar la cláusula C en el contrato, pagarlo en forma diferida, usar su propia empresa de seguro local y la última alternativa era ninguna de las anteriores, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? ¿Cuál sería? Creo que ahí la mayoría ha marcado incorrectamente. Ojo con la pregunta. En cuanto a los niveles de seguro pactados en el Incoterm CIP, para obtener un descuento, el comprador pide al vendedor 2 puntos. Colocar la cláusula C en el contrato, otro, pagarlo en forma diferida, otro, usar su propia empresa de seguro local, otra alternativa eran las 2 primeras y la última era ninguna de las anteriores. ¿Quién me dice la respuesta correcta? Jeremy me dice ninguna de las anteriores. ¿Alguien está en desacuerdo con esa respuesta? Roxana, ninguna de las anteriores. Diana me dice alternativa B, pagarlo en forma diferida. Jonathan me dice pagarlo en forma diferida, ¿no? ¿Qué más? El pagarse en forma diferida es obtener un descuento. No. Pagarlo en forma diferida no es obtener un descuento. Lo que estoy haciendo es, ¿no? Que hago diferir el pago, pero igual lo voy a tener que realizar. Axel me dice ninguna de las anteriores. Diferir es pagar a plazos, ¿no? Es pagarlo posteriormente, el monto es igual, correcto, Víctor. Ok. Listo. No hay mayor comentario. Perfecto. Gracias, jóvenes. ¿No? Ok. Listo, jóvenes. No voy a indicar los nombres para no oír susceptibilidades con ninguno de ustedes en cuanto a quienes tienen una nota probatoria. Yo los tengo y seguramente que lo vienen mostrando en el día a día con las intervenciones que realizan, ¿sí? Entonces, no se preocupen, habrán más evaluaciones, ¿no? Semanalmente, para que ustedes poco a poco puedan ir plasmando lo que en el día a día vamos viendo en las clases, ¿no? En esta semana terminamos el día de mañana de ver la primera parte en lo que concierne a Incoterms y compras internacionales, ¿sí? Entonces, retomamos la clase que vimos el día de ayer, ¿sí? Si no hay mayor dudas, preguntas. ¿Hubo algún 20? No, Roxana, no hubo ningún 20, ¿no? Espero que en la próxima evaluación haya un 20, ¿no? No hubo 20, ¿no? Entonces,
tranquilo, tranquilo con todos, fue la primera, y vamos, el tema es ustedes pueden seguir mejorando, ¿sí? Dudas, jóvenes, por favor, tengo que tener la participación de todos ustedes. Háganme mención, profesor. Tengo dudas acá todavía, puede explicarlo otra vez, o otro ejemplo, está bien con ese ejemplo, pero puede hacer otro, un segundo, un tercer ejemplo. No hay ningún problema, jóvenes, ¿no? Para eso estamos, para poder dar las acotaciones indicadas. Si hay que repetir, repetimos, ¿sí? Como es, creo, la obligación de uno, de que ustedes puedan aprender, ¿no? La idea es que ustedes aprendan. Todos los días todos aprendemos. Incluso el que le habla todos los días con las labores, uno aprende, ¿no? Entonces, con ello todos aprendemos y todos salimos ganando, ¿sí? Incluso con alguno de ustedes que pueda tener alguna experiencia, algún dato que pueden compartir en la clase virtual, bienvenido sea, ¿sí? Listo, entonces habíamos visto ya los 4 últimos Incoterms, sobre todo los que tenían que ver con el transporte marítimo y vías navegables, ¿no? Que era el FAS, era el FOB, CFR y CIF, ¿no? CIF, ¿correcto? Ya habíamos dado incluso algunas preguntas, algunas acotaciones y me habían respondido en forma muy buena, ¿ok? Lo que era el FAS al costado del buque, ¿no? La mercancía tenía que ser colocada al costado del buque. En lo que era FOB, la mercancía tenía que ser colocada a bordo del buque, ¿no? Para alguien que no haya venido, el día de ayer está acá la acotación, ¿no? Mercancía a bordo del buque. Esa es la diferencia entre FOB y FAS. No hay transporte, no hay seguro obligatorio para ninguna de los dos Incoterms. El Incoterm CFR, a ver quién tiene el micro. Gracias. Hay un alumno más que ha ingresado en estos momentos. Okay. Para el Incoterm CFR y para el Incoterm CIF también habíamos dado Michelle Usa. Hola Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo que habíamos dado la acotación era, ¿no? El CFR, el transporte va por cuenta del vendedor, no hay obligación de seguro, y el vendedor pone a disposición de quien compra las mercancías a bordo del buque. La diferencia del CFR con el FOB es que el vendedor contrata a la empresa de transporte, ¿sí? Y la diferencia con el CIF es que acá sí hay obligación de contratar el seguro. Igualmente, las mercancías van a bordo del buque. Y teníamos este esquema que explicaba efectivamente lo que habíamos acotado, líneas arriba, ¿sí? El transporte, el riesgo y el costo, ¿no? El FAS era acá, al costado de la nave. El FOB ya es cuando la carga está a bordo. Si ustedes ven aquí, están colocando esta grúa del puerto, está colocando la carga en el buque. El CFR era con el transporte sin seguro hasta el puerto de destino. Y lo mismo era el CIF, hasta el puerto de destino, pero incluía el tema del seguro tal cual como está aquí, donde está mi cursor. Acá está la acotación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda aún? Si es así, es para que me lo acoten en estos momentos, jóvenes. ¿Alguna acotación? ¿Alguna acotación, jóvenes? Si quedó clarito o necesitan algo. Vamos, jóvenes. ¿Todo quedó claro? Entonces puedo preguntar. Esto acuérdense que es de ayer, ¿ah? Ah, Michelle no vino.
Cuando se refiere a los costes, se refiere a... vamos a ver. Dice Jeremy, cuando se refiere a los costos o costes, se refiere a la limpieza del contenedor, etcétera. Fogg y Six son los más usados, ¿verdad? Ya que ayer los costos adicionales, llegó tarde, podría repetir Víctor López. Perfecto, no hay ningún problema. Signe, CFR y SIF. Ok. No hay ningún problema, joven. Vamos a irnos hacia la pantalla inicial, ¿sí? Ayer nos quedamos en lo que hemos explicado en estos momentos, que son los Incoterms para transporte marítimo y vías navegables. Ayer habíamos visto, para los que no pudieron conectarse, vimos, ¿no?, algunos casos prácticos de los Incoterms anteriores, ¿no? Y cualquier detalle puede estar ahí, la clase está grabada, está en el portal del instituto, no hay ningún problema. Si alguien tiene una duda a pesar de ello, puede escribirme aparte, no tengo ningún problema en poder acotarlo, ¿sí? ¿Ok? Y teníamos como dentro del primer Incoterm de este grupo de 4, el FAS, Free Alongside Chick, ¿no? No sé si está bien pronunciado, el amigo Jeremy es el especialista. Y dice, Franco al costado del buque, ¿no? Era la traducción literal, ¿no? O algunos le ponen libre al costado del buque, ¿no? El tenor del Incoterm es que efectivamente es cuando la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto designado. ¿Por parte de quién? Por parte del vendedor. En ese momento, ya el tema del costo y riesgo es por cuenta del comprador, ¿sí? Aquí no hay pago de transporte, aquí no hay pago de seguro, ¿sí? Acá menciona costos y gastos de manipulación pueden variar según los usos del puerto, ¿no? El vendedor despacha mercancías para exportación, ¿sí? Los costos de exportación en origen, esos van por cuenta del vendedor, ¿sí? Aquí la carga, la responsabilidad del vendedor es hasta que pone la mercancía al costado del buque. Ahí se acaba su responsabilidad del vendedor y comienza la responsabilidad de quien compra la mercancía. El Incoterm FOB, que es franco a bordo o libre a bordo, según como quieran efectuar la denominación, es cuando el vendedor pone las mercancías, ¿no?, a bordo del buque en el puerto de carga, es decir, en el puerto de origen. Pone las mercancías y ahí acaba la responsabilidad del vendedor. ¿Y de quién comienza la responsabilidad? Es del comprador. Ya cuando la carga está a bordo del buque. Aquí igualmente, ¿no? No hay obligación de transporte, no hay obligación del seguro, ¿sí? ¿Ok? Tenemos el tercer Incoterm, CFR, que es costo y flete, ¿no? O coste y flete. Igualmente aquí el vendedor pone a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque en el puerto de carga. No hay acá tema de obligación de seguro, pero sí de transporte, ¿no? El vendedor tiene que contratar al transporte, ¿sí? Y el último Incoterm CIF, costo, seguro y flete, es el vendedor pone a disposición del comprador igualmente las mercancías a bordo del buque en el puerto de carga. Se encarga de contratar transporte y también seguro. Acuérdense del tema del seguro. La obligación de contratar con la cláusula C es la mínima en este Incoterm. Si en algún caso el comprador quisiera cláusula A o cláusula B, tendría que ponerse de acuerdo con su proveedor, ¿sí? Ok. Los Incoterm más usados son los Incoterm
FOG y el Incoterm CIF, que está en la pantalla. Son también los primeros Incoterm, los dos primeros que hubieron también a nivel internacional. Con ello no le voy a indicar que todos los demás Incoterm no se usan. No, sí se usan, pero cito los dos primeros porque seguramente cuando ustedes vean documentación van a ver que la mayoría de transacciones comerciales se realizan con ellos dos. También tienen su Incoterms que se usa en vía aérea que son similares. Por ejemplo, el CIP es similar al CIF, ¿no? También está con el tema del seguro y el flete pagado. Y el símil del FOB es el FCA en el aéreo, ¿no? ¿Ok? Otro Incoterm también usado es el SWORD en fábrica. Ahí el comprador asume todos los riesgos, ¿no? Como le dije en una de las diapositivas, en una de las clases, el Incoterm va a ir a depender de cada empresa que compra, ¿no? De acuerdo al tipo de mercancía, de acuerdo a quién es el comprador, cómo es la empresa, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a cómo se mueve el mercado, etcétera, ¿no? Había incluso algunas preguntas que se acotaban qué Incoterm tomar, ¿no? No sé si se acordarán esa parte. Y para poder explicar lo ya acotado, había un diagrama, un pequeño esquema. El pequeño esquema, si ustedes ven, tienen acá unas líneas de tope, ¿no? Acá están según el cursor. Vean que aquí solamente hasta aquí llega, después el FOB va un poco más, entonces hay una diferencia. Y la diferencia es que la carga aquí en este primero va al costado de este buque. Esto que está encerrado en un cuadradito en azul es un buque. En este primer Incoterm, la carga está a su costado, acá. Y en este segundo Incoterm, la carga ya está acá, a bordo. Justo preguntaba ayer, ¿qué pasa si se cae la carga aquí, en medio, y se cae al mar? ¿No? ¿Y quién es la responsabilidad? Si yo he pactado Incoterm FOB, será la responsabilidad del vendedor porque la carga aún no está a bordo, ¿no? Va a ser de acuerdo al Incoterm pactado. El CFR y el CIF es hasta el transporte, hasta el puerto de destino, con la diferencia que en el CIF asume el seguro, ¿sí? Asume el seguro. Ahora, alguien me decía respecto a los costos adicionales, ¿no? Hay costos adicionales en el puerto, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, cuando hubiera algunas demoras, ¿no? Si hay demoras, habrá que ver, de acuerdo al Incoterm pactado, quién va a asumir esos costos adicionales. Ya con lo que yo me refería ayer a lo que es limpieza de contenedores, cuando estas mercancías ya arriban al puerto de destino y se originan problemas con la documentación, que eran, ¿se acuerdan? Según el ejemplo, el Incoterm DAP, ¿no? Eran temas de documentación. Entonces, al haber problema de documentación, no puede efectuarse, ¿no? Una numeración aduanera, por lo tanto, no puede retirarse el contenedor y si pueden originar ahí, ¿no? Demoras innecesarias. Si no retiro la carga y la carga viene en contenedor, se originan gasto de almacenaje, gasto de sobreestadía y otros gastos que pudieran suceder. Si finalmente el contenedor lo entrego sucio, se puede generar gasto de limpieza, ¿no? Y si ese contenedor ha sufrido un golpe, olvídese. Hay todo un tema ahí, ¿no? Un golpe, un agujero, una facturación no baja de los $1.500 en promedio, ¿no? Es caro cuando sucede algún daño, ¿sí? ¿Quedó claro esa parte, jóvenes, para pasar hacia adelante o se mantiene alguna duda? Sobre todo a los que han ingresado recién o a alguien que no ha ingresado el día de ayer, ¿no?
Ha subido un alumno más, hay 14 alumnos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Para pasar a la siguiente, a las cuestiones prácticas. A ver, aquí alguien me está escribiendo. Vamos a ver. Y me está escribiendo acá. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Quién me escribe acá? La diferencia es entre CFR, Jeremy, CFR y C. Ok. El CFR, Jeremy, tiene que ver con el tema solamente de costo y flete. El CIF va con costo, seguro y flete. Todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tema de responsabilidades y costo. La diferencia, costo y flete. Y acá va el tema del seguro. ¿Sí? Ok. Uy, ¿qué tenemos ahí? La nave que anteriormente habíamos visto, ¿no? En un puerto y una mala maniobra ocasionó que se colisione con el muelle, ¿no? Y se pierda finalmente este medio de transporte y se pierda esos contenedores que finalmente parecen que fueran galletas ahí, ¿no? Ok. Tenemos un caso. Okay. Entonces, si no hay mayor consulta, vamos a pasar al caso práctico. ¿Sí? ¿No hay más? Ok, no hay mayor consulta. Ok, vamos a ver. ¿Quién me ayuda? ¿No? En poder indicar que lo que está acá en la pantalla. A ver. ¿Quién nos puede decir? A ver, ya está, debe estar con su micro. Jonathan. Jonathan Espinosa. Sí, profe. Por favor, lo que está en la pantalla. Ok. Caso práctico 5. Preguntan a la sección española de la CCI qué sucederá con unas mercancías que han sido exportadas a un país africano. El conocimiento de embarque se perdió y la naviera exige un aval para su entrega. El comprador se niega a emitirlo. Desean saber si la mercancía que está allí acabará abandonada y qué consecuencias puede tener. ¿Qué Información más? aportada por el vendedor. El helicóptero utilizado ha sido el CFI, Puerto Africano. El pago no se ha realizado a través de un crédito documentario, sino con un pago anticipado de la totalidad. El BIL, conocimiento de embarque, se ha perdido en destino. El cliente lo ha recibido, pero lo ha perdido en el país de destino o en otro. La naviera pide al comprador un aval para obtener nuevos documentos originales, a lo que él se niega. La compañía del vendedor también rechaza aporte un aval. Preguntas. ¿Dónde se traslada el riesgo de la operación? ¿Qué obligaciones tiene el vendedor y el comprador? ¿Hay obligación de asegurar o no? ¿Quién es el asegurador? ¿Qué pasa con la mercancía? Listo, gracias, Jonathan. Nada, profe. Ok. Un caso concreto y un poco extenso. ¿Ok? Vamos otra vez a hacer la enumeración del caso. Preguntan a la sección española de la CCI qué sucederá con unas mercancías que han sido exportadas a un país africano. El conocimiento de embarque, o sea, el documento de transporte, se perdió y la naviera exige un aval para su entrega. ¿No?
El comprador se niega a emitirlo. Desean saber si la mercancía que está allí acabará abandonada y qué consecuencias puede tener. ¿Ok? Es incotercive. El pago ha sido realizado a través de un anticipo en su totalidad y el conocimiento de embarque se ha perdido en destino. La naviera pide al comprador un aval para obtener nuevos documentos originales, a lo que él se niega. Y las 4 preguntas es: ¿dónde se traslada el riesgo de la operación? ¿Qué obligaciones tiene el vendedor y el comprador? ¿Hay obligación de asegurar o no? ¿Quién es el asegurado? ¿Qué pasa con la mercancía? ¿Ok? Entonces, acuerden que el incotercive, ¿qué era el incotercive? Se pone la carga a disposición del comprador, ¿no? A bordo del buque en el puerto de carga. ¿Qué más? ¿Qué más nos indicaba? El transporte. ¿Quién contrata transporte? El vendedor. El seguro, obligación del vendedor. Y el vendedor despacha la mercancía para su exportación. ¿Correcto? ¿Qué nos dice aquí? Se perdió el conocimiento de embarque. El documento de transporte se perdió, la naviera exige un aval para poder entregar otro. ¿No? El comprador dice: no, no quiero que lo emita. El incotercive ha pagado con anticipación, ha pagado la mercancía. Se perdió, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dice, la naviera pide al comprador un aval para obtener nuevos documentos y él se niega. La compañía del vendedor también rechaza por dar un aval. Entonces, las preguntas, dice, ¿dónde se traslada el riesgo de la operación? ¿Qué obligaciones tiene el vendedor y el comprador? ¿Hay obligación de asegurar o no? ¿Quién es el asegurado y qué pasa con las mercancías? A ver, lluvia de ideas, jóvenes, con la primera pregunta. ¿Dónde se traslada el riesgo de la operación? ¿Mm? Vamos. ¿Alguna respuesta? No importa, no importa, jóvenes, que se puedan equivocar. Como dije, errar es humano y así, equivocándonos, también aprendemos. Vamos. Necesito su participación. Vamos, jóvenes. A ver. Su participación. ¿Quién ha participado? Fiorella. A ver, Fiorella. Se supone que el que tiene que asegurar la mercancía es el vendedor con una cobertura C como mínimo en C. ¿No? El vendedor, ya que aún la responsabilidad no pasa al comprador, me dice Renzo. Jeremy me dice, en el traslado de la mercancía, ya en el buque. Ajá. ¿No? ¿Qué dice aquí? ¿Qué decía? Pone a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque en el puerto de carga. Se perdió el documento y no puede efectuar ninguna operación. ¿Dónde se traslada el riesgo de la operación? ¿Están de acuerdo con lo que dice su según el Incoterms pactado, ¿no? Pasa la responsabilidad, ¿no? Cuando la carga está a bordo, cuando ya fue contratado el transporte y el seguro. ¿Están de acuerdo? ¿Qué obligaciones tiene el vendedor y el comprador? ¿No? ¿Hay obligación de asegurar o no? Alguien me respondió, Fiorella, que sí, ¿no? Con la cláusula C.
la mercancía puede quedar en abandono. ¿Qué pasa aquí si no hay documento de transporte? Se ha perdido. Y la naviera para emitir pide un aval. Oye, le dice incluso al vendedor, oye, el vendedor rechaza. El comprador también rechaza. No quiero, a pesar que se ha perdido en destino. ¿Qué puede pasar con esa mercancía? Cae en abandono, se pierde la mercancía. ¿Quién asume? ¿Quién asume ahí el costo de esa mercancía? Vamos. Vamos, jóvenes. A ver, tengo 2 respuestas. ¿Qué más? ¿2 alumnos nomás hay? Yo veo que hay 14 alumnos. Por tanto, necesito 14 respuestas. Tengo 2 solamente. Gracias por participar. No, Signe, no es que escuches la pregunta. Ahí está en la pantalla. Ahí están las preguntas. ¿No? Michelle dice el comprador porque el Vélez se perdió en destino. Ok, Roxana me dice que el vendedor. El seguro se haría cargo de los gastos. Ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 alumnos. Son 14 que hay, jóvenes. Faltan 9. ¿Están los 9 o solamente están en pantalla sus nombres? Como dije, sus intervenciones son evaluadas. Si se equivoquen, yo veo quién interviene. La idea es aprender, jóvenes. Diana dice, igual del vendedor, porque el seguro es hasta el lugar designado por el comprador. Creo que el vendedor. Ok. Yasmín, el vendedor, siempre sustentando su respuesta, como dije ayer, debe haber un sustento. Como solo son documentos, el vendedor es responsable. ¿No? Ok. 8 alumnos han participado. ¿Qué más? ¿Qué más, por favor, jóvenes? Vamos. 8 alumnos, 9 alumnos. Faltan 5. ¿No están? Si paso lista, me van a decir que están. Jóvenes. Como dije, la idea es que ustedes puedan participar y no solamente quien da la clase, para que ustedes puedan ver el tema del aprendizaje. Vamos, jóvenes. Axel, el vendedor, siempre sustentando. El vendedor porque, profesor, aquí en el Incoter dice tal, a mi parecer. Tienen que sustentar, ¿no? A ver, vuelvo con la acotación siguiente. ¿Quiénes se están preparando para el examen de auxiliar de despacho? Creo que una buena pregunta sería acá, eso. De los que están aquí presentes, jóvenes, ¿quiénes están preparando para el examen de auxiliar de despacho? Son 14 en estos momentos estudiantes. ¿Quiénes se están preparando para el examen? ¿Me pueden responder por el chat, por favor, todos los 14? ¿Sí? Tengo una primera respuesta. Tengo 1. Vamos. Tengo 2 respuestas. Tengo 5 respuestas. 6 respuestas. 7, 8 respuestas. 9 respuestas. 10 respuestas. Faltarían 4.
10 respuestas tengo. 11 respuestas. 12 respuestas. ¿Faltarían 2 de ustedes? No. Por favor, faltarían 2. Son 14 alumnos. No. Ok, yo tengo conversaciones. Muy bien, Fiorella. Faltaría un alumno que me responda. Ok, faltaría uno. El alumno que falta, Víctor López, estoy aprendiendo el curso y poseo. Muy bien. Gracias por responder los 14. Hasta en los 14. Entonces, de esos 14, habían 5 que no me habían respondido las preguntas que están en pantalla. ¿Por qué era la acotación? ¿No? Porque esas respuestas que ustedes están acotando tienen que venir con un sustento, jóvenes. El examen de suficiencia de la SUNAT, como les había mencionado el día de ayer lunes, incluso el día viernes, ¿no? Las preguntas como en el ejemplo de Incoterm no eran conceptuales, sino eran casos, ¿no? En promedio van a tener de 2 a 3 o 4 casos, ¿no? Es lo usual que venga en un examen. Y los casos son como los que están en su pantalla. Pueden venir casos de valoración, pueden venir casos sobre todo de Incoterm, y de todas maneras van a tener casos de nomenclatura o clasificación arancelaria, ¿no? Incluso pueden hacer casos mixtos de valoración con Incoterm, y seguramente cuando veamos valoración, ustedes se van a acordar de Incoterm, porque voy a hacer yo casos. Ya tengo ya las diapositivas, ¿no? Justamente para en ese momento que nos toque, ¿no? Entonces, el detalle, y hay 2 de sus compañeros que están estudiando para seguir avanzando en sus propios estudios, es que esta casuística, que estos temas les sirvan a ustedes. Si no tienen el concepto claro, no van a poder seguir avanzando con las preguntas hacia esta respuesta, ¿sí? Entonces, por eso que yo insisto en que si no está claro, puedan ustedes repreguntar, ¿no? Y después las otras preguntas, sí, del examen son para marcar cómo se hizo en el cuestionario que les he efectuado el fin de semana, ¿no? Entonces, en base a este modelo, a esta indicación, es que va a venir el examen de suficiencia, ¿sí? Y la diferencia la van a hacer ustedes en cuanto a lectura y en cuanto a práctica, ¿no? Muy bien, Renzo ya me tomó la palabra y ha sustentado, ¿no? El comprador ya la que mercancía se encuentra en el país de destino. Valga la acotación, jóvenes, para los que van a querer tener el examen y el examen de suficiencia en su momento, puedan por favor tener y escuchar estas palabras humildes de este servidor para que puedan ustedes seguir, ¿no?, con el curso y seguir mejorando, ¿sí? Ahora acá tenemos la respuesta, pero rápidamente la vamos a pasar. ¿Dónde se traslada el riesgo? ¿Qué obligaciones? ¿Hay obligación de asegurar? ¿Qué pasa con la mercancía? Aquí. Dice, la pérdida del conocimiento de embarque o documento de transporte, como se le conoce, tiene gran incidencia para el transporte, pues no permite, en teoría, que el porteador, que en este caso es el transportista, entregue la carga en destino por su condición de título representativo de la mercancía. En caso de pérdida, los porteadores, es decir, los transportistas, acostumbran a exigir la entrega de una carta de garantía o la prestación de un aval para la entrega, ¿sí? O sea, de todas maneras, tiene que haber un nuevo conocimiento de embarque. Ok. Entonces, la mayoría de ustedes me había acotado, ¿no?, que la responsabilidad era, dice, ¿cuál era la mayoría de ustedes? Vendedor, vendedor, vendedor,
vendedor y solamente habían 1, 2, 3 personas que me decían comprado. ¿No? El riesgo de la operación, como indicó uno de sus compañeros, se acotaba cuando la carga está a bordo del buque. ¿Qué obligaciones tienen el vendedor y el comprador? Están efectivamente detalladas en el Incotercif. En el Incotercif están detalladas sus obligaciones, ¿no? Sus responsabilidades y los costos que tendrían que asumir. ¿Hay obligación de asegurar la carga? Sí, ese es Incoter CIF en cláusula C. ¿Quién es el asegurado? ¿Quién es el asegurado? Se cae de madura la pregunta, ¿no? ¿Quién compra? ¿Qué pasa con la mercancía? La mercancía, si no se obtiene el nuevo duplicado o el nuevo original de conocimiento de embarque o documento de transporte, la mercancía cae en abandono legal, ¿sí? Entonces, en este caso, hay obligación de emitir un nuevo juego de documentos. ¿Quién ha contratado al transportista? Ahí va la... ¿Quién contrata? ¿El vendedor? Punto. Fiorella. Muy bien, Fiorella. Entonces, Fiorella, ya sabe, Fiorella, porque Fiorella ya nos ha indicado que está en el mundo del comercio exterior, ¿no? Y buena persona. Muy bien, Sidney. Sidney, ¿qué me dice Sidney? El vendedor, dije. Ah, perdón, el vendedor. Fiorella nos dice el vendedor. Ok. El vendedor contrata y Michelle me dice el vendedor. Ok. Muy bien. Entonces, la acotación acá es el vendedor contrata al transporte. ¿Sí? Es Incoterm CIF. Acuérdense, costo, seguro y flete. Por tanto, quien ha contratado tendrá la responsabilidad, jóvenes, de ponerse de acuerdo con la naviera y poner el aval que corresponde, porque la naviera no va a entregar el documento de transporte, ¿no? O conocimiento de embarque como se conoce hoy en día. Y les cuento que esto sucede, ¿no? Hay un tema que sucede que he tenido casos en que ha habido lamentablemente estos temas, ¿no? 2 veces ha sucedido dentro de todos los años que estoy en el comercio exterior y la verdad que sí, es todo un tema la pérdida del documento de transporte marítimo. Bueno, en esos años era lo del PL, ¿no? Y efectivamente, la naviera pide un aval, de acuerdo, dependiendo de la naviera, va a solicitar una carta fianza, una garantía, por el valor de la carga, ¿no? Y uno dirá, ¿por qué? Eso está estipulado, este es el conocimiento de transporte a la vuelta, con letras del tamaño más pequeño que una hormiga. Esas letras pequeñitas que uno dice cuando va al banco y le entregan las cláusulas de mantenimiento de la tarjeta, así de pequeñito es todas las cláusulas que están en el documento de transporte. El documento de transporte es un contrato, ¿no? Del medio de transporte hacia el destino. Por tanto, hay ciertas cláusulas. Dentro de todas esas cláusulas está que dentro de la pérdida, sí, para emitir un cuarto original, porque normalmente se emiten 3, y ahí está seguramente Fiorella me va a dar la razón, el cuarto documento lo emiten previa entrega de una garantía, ¿sí? Normalmente, como les dije, es el valor de la mercancía. Se entrega la garantía e incluso hasta por un tiempo de 1 a 2 años.
queda la garantía. ¿Por qué? Porque se está asegurando la naviera que no van a darle un uso inadecuado en caso aparezca este documento de transporte perdidos. Es por ello. Si no hay ese documento, no puede haber ninguna operación. La mercancía se pierde. En nuestro caso, que en la casística que nos pasó, se puso 2 veces, bueno, fueron años diferentes, se puso la garantía de caso para poder obtener el documento y efectuar la operación, ¿no? Lamentablemente en esos casos se le perdió a un mensajero, ¿no? Se perdió el mensajero en la primera vez y en el segundo hubo un robo de documentos, ¿no? En tránsito le robaron al motorizado, se perdió dentro de todos los documentos un juego de ellos, ¿no? Cosas que pueden suceder en el día a día, nadie está libre y sucede, jóvenes. Entonces, para el ejemplo acotado, ¿no? De respuestas está la indicación que es lo que puede suceder en caso hay una pérdida de documentos. Todo un tema. En algunos casos alguien le puede acotar, puede indicar, profesor, pero yo en mi día a día o sí obtuve un cuarto original, ¿no? Normalmente cuando alguien puede obtener un cuarto original ya puede ser cuando alguien tiene la confianza con esa naviera y pueden sacar ese cuarto documento en una forma no adecuada, ¿no? No ética. Como se dice, oye, voy a sacar todos los documentos y que nadie se dé cuenta y lo impriman y lo entreguen. Lo normal y usual es tal como le ha acotado. Por eso que aquí también en el ejemplo está la acotación. ¿Sí? ¿Ok? Siempre, efectivamente, Michelle, siempre dan 3 originales. Lo usual y normal es que dentro de los 3 originales, el cliente, dueño consignatario, se quede con un original y los 2 se lo entreguen al agente de aduana. ¿Sí? Es lo normal y usual. Y normalmente a veces también en las facturas comerciales se emite 1, se emiten 2 copias. Ok. Vamos con otro caso. ¿Sí? Vamos a ver si con este caso pueden haber también la participación muy buena que han habido de ustedes. ¿Quedó claro o hay una consulta con respecto al caso anterior, jóvenes? Si quedó claro, por favor, 5 likes, 5 likes, como dicen. A ver, 5 likes o en todo caso, alguna acotación, algo que no haya quedado claro. A ver, por favor, alguna acotación, jóvenes. Michelle, ¿todo bien? Ya hay un like más, faltan 4 para ver si que han entendido. O si no hay respuesta, quiere decir que no han entendido. Vamos. A ver, no han entendido. Lo único que ha entendido, claro, sin entendido Michelle. Van 2 de 14, me preocupo. Renzo, si ha entendido Renzo, si ha entendido Cine, si ha entendido Michelle. Ok, 3 solamente, yo pedí 5, quiere decir que no ha quedado claro el tema. Entonces, Michelle, a ver, Michelle, voy a retroceder. 4, gracias Daniela. 4, ok. Vamos con Michelle. Michelle Usa, ¿tienes tu micrófono? Sí, sí. Listo, Michelle, gracias. ¿Puedes, por favor, con tus palabras, indicar o sustentar respecto a la obligación que tiene el vendedor ante el comprador por la pérdida del documento de transporte? Claro, la obligación es de él, ¿no? Por lo mismo de que él ha embarcado todo, porque como está con el Incoterm, él es el que contrata lo que es flete y seguro. ¿Ya? ¿Qué más? ¿O eso es todo? ¿Cuál era el otro? Iba a decir otra cosa, se me olvidó. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Bueno, aparte, Eso ¿no? es Claro, si se ha perdido, disculpe, si se ha perdido lo que es el VR, ¿no?
no, la naviera no va a querer entregar la carga, ¿no? Ujú. Ya. Ok, Michelle, gracias por tu participación. Sydney, Sí, profe, dígame. ¿qué ocasiona que ninguna de las dos partes quiera asumir la garantía para la emisión del documento de transporte? ¿Qué ocasiona que ninguna de las dos, Ujú. ¿Qué ninguna de las dos, ocasionaría? ajá, Así es. Ni el vendedor ni el comprador quieren poner la garantía para la emisión del nuevo documento de transporte VL. qué ocasionaría? Mm, que Tú eres el comprador y sabes que yo no voy a poner nada, no voy a poner una garantía, no sé. Yo soy el vendedor y yo tampoco digo, yo tampoco pongo. ¿Qué pasa ahí? que hay, no, se me han ido las ideas. Se le fue las ideas. ¿A dónde se le dio? Gracias, Sidney. Se le fue la idea a Sidney, pero creo que por ahí lo tiene. A ver, Renzo. Renzo, ¿estás con tu micro? Sí, profesor. A ver, Renzo, como tú eres uno de los pocos que ha entendido, por favor, la misma pregunta que le hice a Sidney. Eh, Profesor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Tú eres el comprador y yo soy el vendedor. Ni tú ni yo queremos asumir ningún aval para la emisión del BL. ¿Qué sucede ahí en ese caso? El transportista tendría que solicitar nuevamente, ¿no? El bill of lading, ¿no? El documento de garantía. Ya, pero nadie quiere asumir ese costo. Bueno, el vendedor es el que asume el costo. Ya, yo soy el vendedor, no sabes qué, no voy a asumir. Mm, Bueno, pero igual el transportista debería de pedírselo, ¿no? Ya, pero te digo, yo no te voy a asumir, no sabes qué, no. Te cuelgo, te voy a colgar ahorita. No quiero, no voy a asumir. ¿Qué sucede? Ah, bueno, eso sí, esa parte sí no sé qué es eso. Ya, ok. Gracias. Gracias. Y por último, Daniela Huertas, que había entendido. A ver, Daniela. 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 Daniela Huertas. Por favor, la misma pregunta, Daniela, ya que tú has entendido clarito todo. Bueno, no sé, creo que el vendedor era el que es obligado al tener el seguro Ujú. y creo que él es el responsable Sí, sí, eso de, estamos de acuerdo. de qué pasa Responsable. ahí, ¿no? Claro, está bien, pero ¿qué pasa Mm, ahí? Ya. ¿Ya? No, yo soy el vendedor, no quiero asumir nada. Pero creo que, o sea, costo, seguro y flete, entonces tendría que pagar. Sí, pero yo me pongo terco, como oblitas, y digo, no quiero, no voy a pagar. Y te cuelgo, ¿sabes qué? Chao, tú ya peleamos, ¿no? Ah, su- Tampoco, ¿ya ves? Faltó entender. Hay un poco más en la pregunta. Gracias, Daniela. A ver, han respondido 5, la convenció, no sé qué es convenció. Bueno, hay 5 respuestas. Y la respuesta está, ¿no? Aquí, ¿qué pasa con la mercancía? ¿Qué pasa ahí? Acá había, en el caso estaba la respuesta, ¿no? En el caso estaba la respuesta. Desea saber el comprador
si la mercancía que está ahí acabará abandonada y qué consecuencias puede tener, ¿no? Entonces la respuesta está que si no hay opción a emisión de documento de transporte, la mercancía se queda en abandono, cae en abandono. Aquí en el Perú se le llama cae en abandono legal, ¿sí? ¿Bien? Entonces, muy aparte que después seguramente legalmente el comprador ya tome acciones con quien le ha vendido, ¿no? Y ese es un tema muy aparte. Ok, jóvenes, dense cuenta el tema del caso, ¿no? Siempre cuando es SIF, va a ser SIF el puerto de destino. Acá vamos a ir acá, aquí. ¿Ya? Cuando ustedes compren, o cuando alguna de sus empresas donde les van a elaborar, van a haber documentos, van a haber factura, va a estar FO, va a estar con el puerto o el aeropuerto de la ciudad de origen. Esta parte de aquí que estoy indicando es origen. Y esto que está a su costado es destino. Acá va a indicar FAS o va a indicar FOX según el Incoterm, el puerto o el aeropuerto de la ciudad de origen. Y si fuera CFR o CIF, va a indicar el puerto o aeropuerto de la ciudad de destino. Igualmente va a ser cuando sea CIP, CPT, ¿no? Porque van a ser en los puertos de destino o aeropuerto de destino. Siempre van a encontrar, por ejemplo, he comprado, perdón, mercancía CIF, voy a encontrar CIF Callao. Voy a encontrar CFR Callao. Y si he comprado en Miami con Incoterm FOC, voy a encontrar FOC Miami. ¿Sí? Voy a encontrar FAS Miami o FAS Florida. ¿Ok? Entonces, mucho ojo también a esa acotación, ¿no? Un documento de una factura comercial con esa acotación de los puertos. Esto es, acuérdense, origen y esto es destino. ¿Sí? Acá cargan, aquí descargan. ¿Sí? La fábrica del vendedor y el local del comprador. ¿Sí? Esto, ¿qué más? Hay una más. Hay un caso más. Vamos a ver. Dice, a ver, ¿quién quiere participar? A ver, vamos a ver, dentro de todos ustedes, Renzo, Roxana ya participó, Sidney también, Fiorella, Diana, Cristel Saucedo. Cristel, Buenas noches, profesor. ¿cómo está Cristel? Hoy está callada, así que no vas a pasar desapercibida. Por favor, todo lo que está en la pantalla, si lo puedes acotar, por favor. Una compañera naviera reclama 9.037 por un contenedor vendido en Qatar, que ya se ha declarado en situación de abandono y ha sido vaciado. El importe solicitado corresponde a demoras en el puerto. El cliente tardó mucho en retirar la mercancía y pagar al vendedor. Una vez se produjo el pago, se le informó de los gastos, pero el comprador no se hizo cargo. La venta se produjo en condiciones de CFR, Qatar. Preguntas. La pregunta realizada al comité de expertos en Incoterms fue conforme a los Incoterms. El vendedor, a condiciones de CFR Incoterms, es obligado a pagar al porteador marítimo los costes y gastos causados por la demora en la retira de la mercancía de la terminal del puerto de destino por el comprador. Pregunta 2. ¿Debería afrontar el vendedor las consecuencias de que el contenedor se haya declarado en abandono? ¿Se podría enfrentar el vendedor a alguna multa? Gracias por tu participación. Ok. Listo. Gracias, Cristel. Ok. Vamos otra vez.
al caso líneas arriba. Ok. Dice, una compañía naviera reclama $9,000. ¿Ok? Reclama $9,000 por un contenedor vendido en Qatar, que ha sido declarado en situación de abandono y ya está vacío, ¿no? Ya ha sido vaciado. El importe solicitado corresponde a demoras en el puerto. El cliente tardó mucho en retirar las mercancías y pagar al vendedor. Una vez se produjo el pago, se le informó de los gastos, pero el comprador no se hizo cargo. La venta se produjo en condiciones CFR Qatar. La pregunta realizada fue que conforme a los 5 TERS, el vendedor a condiciones CFR está obligado a pagar al porteador, es decir, al transportista marítimo, los costos y gastos causados por la demora en la retirada de las mercancías de la terminal del puerto de destino por el comprador. Es una pregunta. Vuelvo otra vez. El vendedor a condiciones CFR está obligado a pagar al transportista marítimo los costes y gastos causados por la demora en la retirada de la mercancía de la terminal del puerto de destino por el comprador. Pregunta 2. ¿Deberá afrontar el vendedor las consecuencias de que el contenedor sea declarado abandonado? Y por último, ¿se podría enfrentar el vendedor a alguna multa? Ok. Ok, jóvenes, vamos pensando. Aquí la respuesta está pequeñita, pero es un caso amplio, ¿no? Una compañía, ajá. A ver, ya tengo respuestas. Muy bien, igual, vamos a por tercera vez a hacer un resumen del caso. De repente para alguien que no pueda tener la acotación, ¿no? Una compañía naviera reclama $9,000 por un contenedor vendido en Qatar, que ya está en abandono, ya está en situación de abandono legal, ¿no? El importe corresponde a demoras en el puerto. El cliente demoró en retirar la mercancía y en pagar al vendedor. Dice, una vez se produjo el pago, se le informó de estos gastos, pero el comprador se hizo, no, el vendedor se hizo el sordo. Ojo, CFR. El vendedor a condiciones CFR está obligado a pagar al transportista marítimo los costos y gastos causados por la demora en la retirada de esta mercancía en el puerto de destino del comprador. Interrogación. Debe afrontar el vendedor las consecuencias de que el contenedor esté en abandono y se podría enfrentar el vendedor a alguna multa, sanción o otro costo, gasto, pena, qué sé yo. Ok. A ver. Tengo algunas respuestas. Aquí la tenemos. Dice Renzo, el vendedor no tiene que pagar ya que la responsabilidad está en el comprador. Sí, porque el vendedor es quien contrata el transporte, dice sí. A ver, Diana. Sería la responsabilidad del comprador, porque él demoró el pago al vendedor y demoró en retirar la mercancía. El vendedor ya cumplió en dejarlo en el lugar acordado. Sí, porque el vendedor es quien contrata el contenedor. Si el vendedor es el contratista del transporte. El comprador afronta los gastos, ya que el vendedor lo responsabiliza. El vendedor contrata al transportista. El vendedor pone a disposición la mercancía del vendedor.
El vendedor contrata y paga los fletes y deja las mercancías hasta el puerto. Ajá, muy bien, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 intervenciones. A ver, ¿quién más falta intervenir? Tengo 9, son 14. Faltan 5 intervenciones. Vamos, jóvenes. Ahí está Fiorella, especialista. Vamos a ver, dice, el vendedor cumplió en dejar la mercancía a bordo y en contratar el transporte hasta destino, pero el comprador se demoró en el retiro de la mercancía, sería la responsabilidad del comprador. Tengo 10, faltarían 4 intervenciones. Tengo 11, faltarían la responsabilidad del comprador, ya que no cumplió con las obligaciones de pagar en el tiempo adecuado. Miren ustedes que es CFR. Tengo 12, responsabilidad del comprador por negligencia, ¿no? Ok. Ok, ¿quién más? ¿Alguno más? Faltan 2. Faltan 2. Faltan 2 que no quieren intervenir. Falta 1, Cristel. El comprador debe asumir y 14 con Jerry. El comprador debe asumir la responsabilidad porque él no cumplió en pagar y sacar la mercancía. El comprador se demoró en retirar. Roxana, otra acotación. Responsabilidad del comprador. El vendedor cumplió con entregar las mercancías en puerto. Si el vendedor es el contratista del transporte, nos indica Renzo, que nos dice Renzo, la responsabilidad del comprador, el vendedor cumplió. O sea, aquí la mitad de ustedes están diciendo que el comprador y la otra mitad nos dice que el vendedor. ¿Qué nos dice textualmente el tema que acá se produce? Es que hay un costo por una situación de que un contenedor está en abandono, debido a que el vendedor, el comprador, perdón, demoró en pagar, ¿no? En pagar y por tanto ocasionó que esa mercancía también demore. ¿Correcto? Entonces, es obligación del vendedor pagar esos costos y gastos causados por esa demora. Y después es si el vendedor tiene que asumir esas consecuencias. ¿Qué nos dice el Incoterms? ¿Qué dice el Incoterms? Dice, en cuanto a responsabilidades, el vendedor pone a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque en el puerto de carga, ¿no? ¿Quién contrata el transporte? El vendedor contrata el transporte a sus expensas hasta el lugar de destino. El seguro, bueno, no es obligación, el vendedor despacha para la exportación. Es decir, el vendedor contrata el transporte y tiene la responsabilidad de que la nave llegue hasta el lugar de destino. ¿Correcto? ¿Qué pasa en este caso si hay demora del contenedor? Llegó al puerto y como ustedes lo están viendo en la pantalla, llegó al puerto y se demoró la retirada. Claro, lógicamente que está reclamando la compañía naviera. Oye, mi contenedor lo tengo mapeado que se van a demorar pues 10 días, 15 días máximo. Después necesito esa devolución de ese contenedor porque lo necesito para otras operaciones navieras. Y si me van a demorar en devolverme el contenedor, me van a pagar el extra costo y me van a pagar las penalidades según sea el caso, los daños que lo pudiera ocasionar. La pregunta aquí cae de madura es quién es responsable de esa demora, de esos sobrecostos. Y esos sobrecostos aquí ya en destino, en contenedor, es la famosa sobreestadía. Sobreestadía. ¿Sí? Entonces, un grupo de ustedes me dice que es el comprador y otros me dicen que es el vendedor.
¿no? El comprador, a ver, el vendedor, no, ya la mayoría me dice que el comprador, muy poco me dicen el vendedor. Ok, entonces, Roxana vuelve a decir, hoy ya con la acotación, viendo el Incoterms, el comprador, ¿no? Dice, es el responsable. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen que han podido, dice, acotar? ¿No? ¿Determinan o no ese detalle? ¿Mm? ¿Alguna acotación adicional? ¿El comprador solamente? ¿Ninguna intervención más? Fiorella, ¿alguna intervención? ¿Tú has tenido algún caso? Me imagino que sí. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos están de acuerdo hoy? Ya es el comprador con la nueva revisión que hemos hecho del Incoterm. ¿El comprador es el responsable? ¿Están de acuerdo con el que el comprador es el responsable? A pesar que ha sido contratado el transporte por el vendedor. ¿Mm? ¿Quién ha contratado a la empresa naviera? ¿Quién ha contratado? Vuelvo otra vez acá. Miren ustedes. ¿Quién ha contratado a la empresa naviera? ¿Mm? ¿Qué dice aquí? El vendedor, ¿no? ¿Qué pasa ustedes? ¿Qué pasa si ustedes contratan a un pintor, ¿no? Oye, necesito que me pinte mi casa con la mejor pintura. ¿Cuál es la mejor pintura? Benzelate. Listo. El pintor pinta la casa con la mejor pintura que cuesta, cada balde cuesta 100 soles, ¿no? Pintura con brillo, perfecto. Y después de 2 días ustedes ven la pared y no les gusta cómo ha quedado. ¿A quién le hacen el reclamo ustedes? ¿A quién ha pintado o le hacen el reclamo a la fábrica de pinturas? ¿Mm? Igual sucede aquí. ¿A quién le hacen el reclamo? ¿A quién ustedes han contratado o a quién se ha demorado en pagar? ¿Quién ha contratado acá? La naviera seguramente que va a ir contra el vendedor, ¿no? Aquí lo que sucede internamente, y les explico, y acá en el día a día, en lo formal, según el Incoterms, el vendedor tiene que asumir ello. Lógicamente que el vendedor se va a poner de acuerdo con el comprador, debería ponerse de acuerdo en que, por favor, tienen que asumir ese pago, ¿no? ¿Ok? En el día a día, ¿qué sucede, jóvenes, en el mundo del comercio, ¿no? Claro, Víctor me dice a quién pintó. ¿Qué sucede en el mundo del comercio? En el mundo del comercio suceden estos detalles, ¿no? Hay carga que llega y se demoró por varias razones, ¿no? Después las vamos a mencionar cuando veamos casuística del comercio, de operatividad aduanera, y se demora el retiro del contenedor. Entonces, viene acá la disyuntiva, la naviera, internamente le reclama a la gente de aduana. Lo más rápido es que la naviera aquí, como es su representante, se vaya contra la gente de aduana, lo más rápido. Pero ya la matriz que normalmente tiene la naviera se ha ido contra quien lo ha contratado, lógicamente, ¿no? Pero aquí lo más rápido es, no te preocupes, yo acá, día a día, agente de aduana. Y la agente de aduana tiene que
ver de dónde es el error, si el error es de su personal o el error es del cliente, ¿no? Y decirle al cliente, mira, ¿sabes qué? Ha habido esto, si no, no puedes retirar tu carga y todo lo demás, mira lo que vas a ocasionar o que puede ocasionar. Y si es personal de la gente de aduana, como a veces ocurre, ya tendrá que convencer a su personal, ¿sabes qué? Asumen partes y vamos a pagar. Y se paga y se resuelve lo más rápido posible. Cuando hay un detalle en el que el importador, así uno haya visto que tiene la culpa y no quiere asumir, sucede estos casos. La matriz de la naviera se va contra quien lo ha contratado a origen y en origen pueden demorar X días, jóvenes, lo que ocasiona que los costos, en este caso por sobreestadía, se disparen. Y al final un costo que seguramente pudo haber comenzado con $500, al final se dispara en una barbaridad. Ya después voy a tener la acotación en algún momento de decirle sobre esos costos y también que en algún momento hemos sido partícipe de unos montos que son bastante altos. Y bueno, también tuvimos una buena alternativa de salida. ¿Sí? Ok, jóvenes. Nos quedamos acá. No se vayan a ir, por favor. No, no se vayan. Vamos a hacer la revisión de la asistencia el día de hoy, por favor. No se vayan. Un momento. Vamos a ingresar para poder tomar asistencia. Hoy día 11 de agosto. Ya rápido estamos día 11, jóvenes. A ver, Roxana Arroyo. Roxana. No está Roxana. Se fue Roxana. Carlos Campos. Carlos Campos. No le he visto a Carlos. Roxana, ok, Roxana. Ya. Te vi, Roxana. Carlos Campos. No está. Ronald Chávez. Tampoco le he visto el día de hoy. Yasmín Chira. Yasmín Chira. Jonathan Espinosa. Yasmín está acá. Jonathan. Presente, profe. Listo, Jonathan. Daniela Huertas. Presente. Daniela. Ok, Daniela. Víctor López. Víctor López. Víctor López presente. Sergio Luza. Ok. Sergio Luza. Está. Angie Macahuachi. No la he visto, Angie. Diana Marcos. Presente. Diana Marcos. Gracias, Diana. Axel Requejo. Axel. Acá está Axel. Sidney Rivera. Sí, Sidney estaba participando. Presente. Diana. Ok, Sidney. Fernando Roca. Fernando. Jeremy Sánchez. Presente, profesor. Ok, Fiorella Sánchez. Estaba participando también Fiorella. Muy bien. Cristel Saucedo. No ha participado mucho hoy día, Cristel. Daniel Tuyume. No le he visto Daniel Tuyume el día de hoy. Y Renzo Vilca. Presente, profesor. Listo, Renzo. Gracias. Guardamos la asistencia y vemos. Ok, jóvenes, les agradezco su participación el día de hoy. Por favor, jóvenes, lean la parte que está cargado ahí, las diapositivas en la página de la Aduanec. Vean la clase o escuchen en el tiempo que puedan tener, por favor, ¿sí? Y sobre todo, la parte inicial del curso, ¿no? En el glosario se pueden también ustedes atender y solventar en la Ley General de Aduanas. En las primeras 6 hojas
están parte de esos glosarios que van a sustentar las definiciones y operaciones que ya estamos viendo. Si ustedes se van a ponerse a acotar, en ese glosario están las operaciones que ya se están viendo y están viéndolo justamente en estos casos, ¿sí? El día de mañana vamos a acotar el transporte internacional, ¿sí? Por mi parte es todo, jóvenes. Les agradezco su participación. Que tengan una buena noche y mañana comiencen un buen día. Cuídense, un abrazo, ¿sí? Y ya saben siempre el tema de salud, distancia, con todos. Un abrazo, jóvenes. Cuídense.